Amén, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Amén. Bueno, quiero que empecemos leyendo Hechos 16:16. Por favor, todos búsquenlo porque ahí nos vamos a centrar. Dieciséis. Amén. Bueno, vamos a empezar a leer. Una vez, cuando íbamos al lugar de oración, esto es Pablo y Silas. Una vez, cuando íbamos al lugar de oración, nos salió al encuentro una joven esclava que tenía un espíritu de adivinación. Con sus poderes ganaba mucho dinero para sus amos. Nos seguía Pablo y a nosotros gritando: esos hombres son siervos de Dios, del Altísimo, y les anuncias el camino de la salvación. Así continuó durante muchos días. Por fin Pablo se molestó tanto que tuvieron que volver y reprendiendo al espíritu: en el nombre de Jesucristo te ordeno que salgas de ella. Y en aquel mismo momento el espíritu la dejó. Cuando los amos de la joven se dieron cuenta de que se les había esfumado la esperanza de ganar dinero, echaron mano a Pablo y a Silas y los arrestaron a la plaza. Ante las autoridades los presentaron ante los magistrados y le dijeron: esos hombres son judíos y están alborotando nuestra ciudad. Enseñan costumbres que a los romanos se nos prohíben admitir o practicar. Entonces la multitud se amontonó contra Pablo y Silas. Luego los magistrados mandaron que arrancaran sus ropas y los azotaran. Después de darle muchos golpes, los echaron a la cárcel y ordenaron al carcelario que los custodiara con la mayor seguridad. Entonces, recapitulemos. Pablo y Silas estaban paseando por un lugar de oración, estaban predicando el evangelio, estaban liberando. Entonces, en eso, Pablo y Silas se encuentran con una chica con un espíritu de adivinación. Pablo lo echa fuera, el espíritu de adivinación. Pero los amos de la chica estaban disgustados porque en ella habían visto una esperanza de lucrarse a ellos mismos con un espíritu demoníaco. Entonces, ¿qué pasa? Pablo y Silas tenían un propósito enorme, ya todos lo sabemos. Saulo se volvió Pablo, fue un liberador, fue, mejor dicho, un gran hombre, Pablo, todos lo sabemos. Y Silas, que era su discípulo. Entonces, Pablo, al echar fuera al espíritu de adivinación, esos amos dijeron que estaban haciendo alborotos en la ciudad y se los llevaron a la cárcel. El punto porque escogí este versículo es porque el enemigo te ve como una amenaza. Ese es el punto. El enemigo te ve como una amenaza. Y ustedes se preguntarán: ¿cómo que el enemigo me ve como una amenaza? Sí. Cuando tú oras, cuando tú adoras a Dios, cuando tú predicas, cuando tú evangelizas, pero sobre todo cuando tú haces la voluntad del Padre aquí en la tierra, el enemigo te ve como una amenaza. ¿Por qué? Porque tú estás haciendo algo en contra de él, tú estás llevando, por ejemplo, cuando tú estás orando, tú estás entrando en guerra espiritual, tú estás pidiendo, tú estás adorando a Dios. Cuando tú predicas y evangelizas, tú estás llevando la palabra para liberar. Entonces el enemigo te ve como una amenaza. Muchas veces nos encontramos agotados, cansados espiritualmente, y eso es porque el enemigo entra en guerra con nosotros. Cuando ve que estamos haciendo las cosas bien, cuando ven que llevamos una buena relación con Dios, el enemigo entra en guerra con nosotros. ¿O no les pasa que están en su pico, mejor dicho, en su pico de que todo va bien, tengo una relación con Dios, y de la nada, ¡pam! No sé, me quedo sin empleo, ¡pam! Ataques. Eso es porque el enemigo ve que tú estás obrando de una buena manera y hace que tú te desanimes y tú quieras caer. Entonces, muchas veces hay algo que hablan mucho, que siempre he escuchado mucho, que dice como que los cristianos, los que sirven a Dios, tienen una vida difícil, por así decirlo, que les pasan muchas cosas. Y aquellos que no siguen a Dios, que están en el mundo, tienen una vida fácil. A todos lo hemos oído, ¿no? O sea, como que los que están en el mundo les llega la plata más fácil, no se tienen que preocupar por nada, todo les va bien. En cambio, los cristianos tienen más luchas. Y eso es porque el enemigo no va a ver como una amenaza a alguien que está cómodo en su cárcel. Entonces, sigamos leyendo Hechos, estamos en Hechos 24. Sáquenlo por favor otra vez, manténganse ahí en Hechos, por favor. 24. Hechos 24, ¿cuánto? No, Hechos 16, 24, sí. Amén. Bueno, al recibir tal orden, los metió en el calabozo interior
y les sujetó los pies en el cepo. A eso de medianoche, Pablo y Silas se pusieron a orar y a cantar himnos a Dios, y otros presos los escuchaban. A orar y a cantar himnos a Dios. Creo que eso queda muy bien claro. De repente se produjo un terremoto tan fuerte que la cárcel se estremeció hasta sus cimientos. Al instante se abrieron todas las puertas y a los presos se les soltaron las cadenas. El carcelero de repente vio, al ver las puertas de la cárcel de par en par, sacó la espada y estuvo a punto de matarse, porque pensaba que los presos se habían escapado. Pero Pablo le gritó: no te hagas ningún daño, todos estamos aquí. El carcelero pidió luz, entró precipitadamente y se echó temblando a los pies de Pablo y Silas. Entonces, se viene una pregunta fuerte, yo se lo digo: ¿en qué cárcel has estado? Y eso es una pregunta para mí muy fuerte, cuando también me la cuestioné, porque el enemigo usualmente cuando ataca te quiere encerrar en una cárcel. El enemigo te ataca y usualmente el modo operandi, por así decirlo, del enemigo es que estás en tu pico, te debilita con ataques espirituales, con que tienes una ruptura amorosa, etcétera, etcétera. Y ahí cuando estás debilitado, va con dardos. O sea, el enemigo te va a tirar un dardo, pero el dardo no va a llegar diciendo como: hola, te vengo a atacar. No, el enemigo va a llegar como una solución a ese pico de problemas. Y eso puede ser como distracción, pecados ocultos, ídolos, comida, ocio, etcétera, etcétera. Entonces, el dardo no va a llegar como: hola, soy un dardo del enemigo, ¿qué tal? Me presento. No, el dardo va a llegar como una solución al pico de problemas que has tenido. Entonces, recapitulemos. Cuando el enemigo ve que somos una amenaza para él aquí en la tierra, él lo que va a hacer es debilitarnos, y cuando estemos debilitados, darnos una solución con pecados a ese problema. No sé, ejemplo hipotético. Estás en tu pico con Dios, te sientes súper bien, vas a la iglesia, sientes ese fuego y no sé, de repente te llega un mal pensamiento, o sea, piensas en el futuro y eso te sienta mal y eso hace que caigas, que te cuestiones, que no confíes en Dios. Ahí es cuando el enemigo viene con una ayuda. No sé, quizás tu ayuda es un pecado, un ídolo, música que no debería ser escuchada, comida, ocio, etc. Entonces ahí es cuando el enemigo entra para debilitarte directamente, pero empieza como dopamina. Entonces, ¿qué hacer si nos encontramos fríos o en una cárcel? La respuesta se da en Hechos 16-24, no lo busquen, manténganse ahí, que dice adorar y orar. Eso es todo. O sea, sé que la respuesta quizás es muy sencilla, pero adorar y orar, no distraerse, porque cuando adoramos y oramos, estamos recordando quién es Él, estamos recordando que nosotros encontramos propósito en Él y que nosotros necesitamos de Él. Otra cosa también es volver al primer amor. Si de pronto ese pico de desgracia se quedó ahí abajo y tú no te pudiste volver a levantar, en Apocalipsis dice, cuando mencionaba lo de las iglesias, dice que hay que volver a, tengo algo contra ti, que dejaste el primer amor, así que vuelve a tus primeras obras. A las primeras obras del primer amor es cuando esas mañanas que tú te levantabas y lo primero que empezabas era sin Dios. Cuando no te daba miedo levantar las manos para adorar, cuando hacías ese fuego en espíritu y en verdad, porque adorar no solamente es al que está sentado en el trono, no, adorar es como sentir ese fuego, o sea, sentir que en verdad estás al que está sentado en el trono, es como recapitularte, no solamente que sea como una repetidera de la repetidera, no. Entonces, Pablo y Silas, aún encarcelados injustamente, siguieron clamando y adorando a Dios con el corazón. ¿Por qué? Porque ellos sabían que Él era Dios, que ellos necesitaban de Él y que ellos tenían propósito en Él. Ellos sabían lo que Dios había hecho con ellos. Por ejemplo, Saulo persiguió cristianos, Jesús se le apareció en un encuentro, lo cambió, ahora es Pablo. Entonces Él sabe lo que hizo Jesús en Él. Entonces muchas veces nos toca recordarnos eso a nosotros mismos. ¿Qué hizo Jesús en mí? Wow, mano, o sea, aquí Jesús hizo algo en todos nosotros, mano. En todos nosotros. A mí me cambió la vida personalmente. A cada uno de nosotros hizo algo fuerte. Así que si estamos en ese pico de que estamos fríos o en la cárcel, debemos recordar qué hizo Jesús por nosotros. Recordar nuestro propósito. Clamar también es la solución. Porque Dios va a rescate del que clama. Porque tú no puedes llegar y como, bueno, sí, Dios vendrá por mí, y estar ahí en tu cárcel, tirado en tu cama. No, o sea, no puedes estar así.
Porque hay una frase que dice que aunque sea una cárcel de oro, sigue siendo una cárcel. Así es. Entonces, tú no puedes estar ahí en tu cárcel esperando a que venga, no. Pablo y Silas lo que hicieron fue clamar, tanto que los otros presos los escuchaban clamar. Y eso debe ser un clamor inagotable, un clamor hasta que Jesús venga para salvarnos de esa situación, para que nosotros recordemos que nosotros necesitamos de Él. Mantengámonos en Hechos, estamos en Hechos 24, ¿no? Bueno, de aquí yo noté que del 30 al 35, dice... Nos quedamos en el 28. Luego lo sacó, ahí estamos, sí, bueno, dice, luego lo sacó y les preguntó, señores, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Cree en el Señor Jesús, así tú y tu familia serán salvos, les contestó. Luego les expusieron la palabra del Señor a él y a todos los demás que estaban en su casa. A esas horas de la noche, el carcelero se los llevó y les lavó las heridas. Enseguida fueron bautizados él y toda su familia. El carcelero se los llevó a su casa, les sirvió comida y se alegró mucho con toda su familia por haber creído en Dios. Al amanecer los magistrados mandaron a unos guardias al carcelero con esta orden: suelta a esos hombres. Ahora, cuando nosotros nos ponemos bien con Dios, cuando nosotros logramos salir de esa cárcel, nosotros no podemos quedarnos ahí. Nosotros tenemos que ser de bendición para demás. Aquí en Hechos dice que Pablo y Silas, después de salir ahí, el carcelero, el que los estaba vigilando mientras ellos estaban en carcelero, se le postraron, él se les postró a ellos y les dijo que cómo podía ser salvo. O sea, la bendición no solamente de lo que Jesús ha hecho debe quedar en nosotros, no, esa bendición se tiene que repartir. Aunque el enemigo nos vuelva a ver como unas amenazas, esa bendición se tiene que repartir. Y si tú tienes miedo de que de pronto volver a caer en esa cárcel, yo te tengo algo para decir, porque yo sé, como lo dice en Romanos 8, que ni en lo alto, ni lo profundo, ni los ángeles, ni los potestades, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor en Cristo Jesús. ¿Amén? Amén. Entonces, Dios, después de sacarte de esa cárcel, te vuelve a dar un propósito, te vuelve a recordar el propósito por el que te ha creado. Pero eso también tiene que venir ligado con arrepentimiento de tu parte y reconocer que tú necesitas de Dios. Yo no sé si tú en este momento estás o has estado en una cárcel, pero yo te quiero decir que no te pongas cómodo. Ponerse cómodo no es el punto, porque cuando tú te pones cómodo, te estás enfriando, y al enfriarte es más difícil volver a Jesús, volver a sentir ese fuego. Él te libera y te da propósito. Clama a Él que Él vendrá a tu respuesta. Entonces, dice, quiero que anoten o se memoricen esos 3 puntos que voy a decir. El primero, el enemigo ataca cuando ve que eres una amenaza y ve que sirves para Jesús. Ese es el primer punto. El enemigo te ataca cuando te ve como una amenaza. Entonces, si tú estás pasando por pruebas, si tú estás pasando por ataques del enemigo, ponte feliz porque lo estás haciendo bien. Estás ejerciendo tu buena comunión con Jesús, estás creciendo, porque el enemigo no va a atacar, como lo dije ahorita, el enemigo no va a atacar a alguien que esté cómodo en su cárcel, porque para él no representa una amenaza. Entonces, el enemigo cada vez que te ataca fuertemente es porque tú estás haciendo de servicio para el reino. 2, no te pongas cómodo en tu cárcel, clama a Dios. El ponerse cómodo en la cárcel es una de las razones por las que es una de las más fuertes razones por las que muchos cristianos se han apartado, porque se han puesto cómodos en su cárcel, en su distracción, en su pecado, y por eso se ha enfriado su corazón. Entonces, no te pongas cómodo en tu cárcel. 3, sigue sirviendo y siendo de bendición. Pablo y Silas, después de que Jesús los sacó de la cárcel, ellos no dijeron como, bueno, vámonos a comer. No, ellos fueron y bautizaron al carcelero y a toda su familia, y desde ese día su familia creyó en Jesús. Entonces, sigue sirviendo. Ok. Sigue sirviendo y sigue siendo de bendición. Entonces, Pablo y Silas nos sacaron de la cárcel, nos vamos a ir a comer. No, ellos siguieron, ellos después de que los sacó de la cárcel, ellos fueron de bendición, bautizaron al carcelero y a toda su familia, y después de ahí ya sí comieron. Entonces, lo vuelvo a recapitular. 1, el enemigo te ataca cuando ve que eres una amenaza. 2, no te pongas cómodo en tu cárcel, clama a Dios. 3,
sigue sirviendo y sigue siendo de bendición. Porque yo sé que hay propósito en tu prueba y hay propósito en tu vida. Entonces, no te caigas por un mal momento, que estás pasando por una mal racha, que ves que vienen muchos ataques del enemigo. Esa es la hora para ponerse más firme, hermano. Esa es para llegar a Efesios 10 y colocarse la armadura de Dios. Entonces, no te decaigas por un mal momento. Deuteronomio 31:8, no lo busquen. Dice, no temas ni te desalientes, porque el propio Señor irá delante de ti. Él estará contigo, no te fallará ni te abandonará. ¿Cuántos lo creen? Amén, amén. Entonces, lo vuelvo a repetir ya para finalizar. El enemigo te ataca cuando ve que eres una amenaza. 2, no te muevas como en tu cárcel, clama a Él. Y 3, sigue sirviendo y sigue siendo de bendición. Cierren todos sus ojos, por favor. Padre Celestial, Señor, a ti sea toda la gloria, la honra y el poder, Padre, porque tú eres digno de recibirla, Padre. Gracias, Padre, porque a todos los que estamos acá, Señor, aún los que faltan, Señor, nunca nos has dejado solos, Señor. En cada parte de nuestra vida, Señor, en cada andar, Padre, en cada amanecer, Señor, ha estado, Padre, tu Espíritu Santo, Señor. Has estado tú, Señor, tomándonos de nuestra mano derecha, Padre. Señor, te damos todas las gracias, Padre, porque nos has liberado de muchas cárceles, Señor. Padre, yo oro por aquellos, Señor, que están afuera, Padre, por Lleida, por España, Señor, por aquellos que incluso están pasando por lucha dentro de la iglesia, Padre. Que seas tú, Padre, liberándolos de esa cárcel, Padre, con un fuerte terremoto, Padre. Y si ese terremoto, Señor, tiene que desorganizar toda su vida completa para volverse a encontrar contigo, Padre, que así sea, Señor, porque tus planes son buenos, agradables y perfectos, Señor. Padre, Señor, hoy oro, Padre, por toda España, hoy oro por todos los que están acá, hoy oro, Señor, por aquellos que aún han faltado, Padre, Señor, que seas tú, Padre, llevando provisión a su casa, llevando provisión de su vida, Padre, y que ellos, Padre, incluso después de salir de su cárcel, Padre, la cárcel en la que el enemigo, Padre, los ha metido, Señor, ellos sigan siendo de bendición, Padre, que ellos sigan proclamando tu evangelio, que ellos sigan, Padre, adorándote y orándote con más fuego y más pasión, Padre. Yo hoy te quiero pedir, Padre, que este fuego que trajimos del campamento no se apague, no se caiga, Señor, porque en ti, Padre, todos encontramos complacencia, Padre, en tu presencia y en tu voluntad, Padre. Adoramos a un Dios vivo que es a ti, Señor Jesús de Nazaret. Te adoramos. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.